Ayer estuve telemático, pero hoy en la tarde voy a estar presencial. Sí, Sí, para ir a votar por la candidata que la democracia cristiana ha definido. me parece, muy bien. Estamos grabando, senador. Oye, una consulta de práctica nomás, perdona, no para antes de que abran. Se avisó José Miguel temprano, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Ya, ok. Bueno, en nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Cuenta, señor secretario. Gracias, señor presidente. Corresponde dar cuenta de dos oficios de su excelencia el presidente de la República. Con el primero, retiro, ya se presenta la urgencia respecto del proyecto de ley que moderniza la ley 19.886 y otras leyes para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia, introducir principios de economía circular en las compras del Estado. Hace presente la urgencia en el carácter de suma. En el segundo, Su Excelencia el Presidente de la República retira y se presenta la urgencia del proyecto de ley que limita las comunicaciones relacionadas con el cobro de deudas con urgencia calificada de sí. Sí, se toma conocimiento de las calificaciones. Sobre el segundo punto, no íbamos a hablar con el gobierno porque ya se aprobó en la indicación. ¿Se acuerda, Pedro? En una indicación que Sí, presentó ya es ley, sí. Debe haber un problema interno de Entonces, coordinación, pero lo ¿por qué no vamos a se hacer comunica presente nuevamente. Con hable Jimena con lo hemos Jimena, conversado. hable con Jimena para que no insistan en la urgencia, Perfecto. porque la indicación de la senadora Aravena se incorporó en el proyecto que venía de la Así Cámara. es. Así es, y ya es ley. Ya es ley. Sí, Salvo que querramos, salvo que lo dejemos ahí y queramos eventualmente reducir incluso pero, los pero plazos. no tiene mucho sentido, presidente, porque incluso si usted se recuerda, el proyecto venía con limitación solo en etapas de pandemia y nosotros lo dejamos Permanente. para permanente, entonces no, tampoco entiendo por qué está aquí de nuevo. Sí. Bueno, ¿qué invitados tenemos esta mañana? Eh, no, no me responde la... Está el subsecretario, por lo que veo, pero no está en su oficina. La Bueno, coordinadora partamos por James Wilkins. No sé si James nos escucha. Ahí está. Ahí estoy. ¿Cómo está, presidente? Buen Muy día. bien. Buenos días. al diputado Sepúlveda. Sí, el diputado Sepúlveda llegó a las 8:30 de la mañana. Perdón, voy a hacer la consulta. Vamos a empezar el debate de este proyecto. Empezamos por los representantes del Ejecutivo. No sé si los representantes del Ejecutivo están en condiciones de realizar su exposición. Yo al subsecretario Presidente, sí, perdone, presidente, pero una consulta. El diputado había planteado que traía una nueva redacción que es sí. distinta a la original y creo que sería importante poder conocerla porque uno hace comentarios o se discute sobre sobre el texto que realmente vamos a votar. Entonces, sugeriría eso, presidente. Ya, mire, vamos a partir por el diputado Sepúlveda, después le vamos a dar la palabra al gobierno y después le vamos a dar la palabra para el informe de la biblioteca. Diputado Alexis Sepúlveda tiene la palabra. Gracias, presidente. Le enviamos una indicación, que obviamente tienen que presentarla a ustedes. No sé si un diputado puede presentar una indicación en la Comisión de Economía del Senado, pero que busca obviamente acoger los planteamientos que se hicieran en su momento, tanto en la discusión en la Cámara de Diputados como también lo que ustedes han recibido como comentarios del proyecto y algunas complicaciones que efectivamente tiene. Desde ya se sacó todo lo que tiene que ver con los lanzamientos vinculados al tema de los arriendos, un tema que no era el objetivo central del proyecto, que solo lo enreda y que obviamente no considera la situación que muchas veces tienen familias, personas que tienen como ingreso, y en algunos casos como único ingreso, eventualmente un arriendo, y por lo tanto la señal ahí que estábamos dando podría ser equívoca.
y además hay otro proyecto que va avanzando en sentido contrario, que está discutiéndose tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, de la problemática que tiene que ver con los arriendos y lo difícil que es poder sacar a aquellas personas que se instalan en una propiedad y no cumplen con sus obligaciones. Eso está fuera. Lo otro, la fecha tope que planteó en su momento también la senadora Carmen Gloria Aravena, y que efectivamente es un sinsentido, no sabemos la fecha del término de esta crisis sanitaria y de los respectivos decretos de emergencia, y por lo tanto jugársela con una fecha tope no tiene ningún sentido. El proyecto original así lo señalaba y la fecha por lo demás estaba ya totalmente desfasada, y por lo tanto nosotros no, nos quedamos más bien con la fórmula de establecer un año posterior al término del decreto de emergencia o del estado de excepción, más allá de cuánto dure este. ¿Y por qué un año? Porque también entendemos de que hay que dar tiempo, y la señal que queremos transmitir es la de protección a las personas que, dado un factor absolutamente externo, una decisión de la autoridad que es absolutamente legítima, nadie lo discute, muchos fueron afectados en su actividad económica a propósito de las restricciones de funcionamiento. Y muchos de ellos tenían compromisos en créditos hipotecarios, en créditos comerciales con garantía de un bien raíz, en créditos para la compra de un transporte escolar, por decirlo de lo más sencillo, y obviamente a propósito de las restricciones de funcionamiento no han podido cumplir con sus obligaciones, y lo lógico es que los podamos proteger y dar una señal en el sentido de que las instituciones financieras con estas personas que están en condición de deuda puedan buscar una fórmula de repactación y obviamente un plazo razonable para poder darles una viabilidad y ponerse al día. No se extinguen las obligaciones, no hay un perdonazo, lo único que hacemos es proteger a quienes hoy día, por distintas circunstancias externas absolutamente a su voluntad, han quedado en situación de morosidad con la banca, y sobre todo cuando hay en garantía bienes muebles o inmuebles. Yo diría que esas son las apreciaciones, y dejamos fuera ahí de forma expresa todo lo que tiene que ver con juicios laborales, que en su momento también los abogados laboralistas nos plantearon, dado de que era fundamental poder, eso tiene que ver con otros compromisos, poder garantizar obviamente el pago de las deudas que eventualmente tiene el empleador con esos trabajadores que están en un juicio laboral. Yo no sé si quieren que lea la indicación, yo la tengo acá, yo la expliqué en términos generales, artículo único: durante la vigencia del estado de catástrofe y según los plazos que establece esta norma, a consecuencia de la pandemia COVID-19, suspéndase la realización de embargos, subastas públicas, incluso los remates públicos a los que se refieren los artículos 482 y 485 del Código de Procedimiento Civil de forma excepcional en los siguientes términos: suspéndase los embargos, subastas públicas y remates de bienes muebles, vehículos y embarcaciones, suspéndase los embargos, subastas públicas y remates de bienes inmuebles. Si la sentencia de embargo o remate deriva de un juicio laboral, no podrán acogerse a esta ley. El plazo de la suspensión se extenderá desde la entrada en vigencia de esta ley hasta 12 meses posteriores al término del estado de catástrofe. En el caso que dicho estado de excepción constitucional sea renovado, el plazo de 12 meses se comenzará a contar desde el término de este último. Eso es cuanto puedo informar. Gracias, diputado Sepúlveda. Le ofrecemos la palabra entonces al gobierno. No sé si es su secretario o va a intervenir. Sí, presidente, un gusto poder saludar a todos los miembros de esta comisión. Tengo una presentación, presidente, me encantaría poder compartir la pantalla. Ahí lo van a autorizar. Muchísimas Robert, gracias. ¿puede autorizar al...? Ya estoy Ya, pues. ahí. Presidente, antes de comenzar, quiero agradecer las indicaciones que propuso el diputado Sepúlveda. Yo estaba en desconocimiento de esa indicación, así que la presentación que he realizado es con respecto al proyecto de ley tal como fue enviado a esta comisión, no estando al tanto de las modificaciones que acaba de sugerir el diputado. Quería dejar eso como salvaguarda. Un segundito. Pantalla completa, y ahí está.
Ok. Presidente, en esta presentación la estructuramos de manera compartida con el subsecretario de Justicia de Venezuela, que está también presente de manera telemática. Parto yo, después por supuesto le cedo la palabra a los abogados para que se refiera sobre las partes más procedimentales. Sobre el origen de la moción, este proyecto parte el día 7 de abril del año 2020. Y por supuesto, el día 7 de abril, el contexto de la pandemia, que llevaba poco más de un mes dentro de nuestro país, era totalmente distinto a lo que tenemos ahora. Existía mucha incertidumbre y el estado de excepción constitucional se había decretado tan solo 20 días antes. Y por supuesto existía una legítima aprehensión de que la percepción de las restricciones a la libertad que se estaban decretando y que se iban a decretar podía producir, y produjo por supuesto, efectos importantes dentro de la economía nacional y en consecuencia dentro de los ingresos de la familia chilena. Ahora, esos temores se materializaron mientras avanzaba el año 2020, lo peor de la pandemia, lo peor de las restricciones y con desconocimiento sobre cómo evolucionaba el virus. Recuerden que estábamos con camiones aljibe limpiando paraderos de micro, cuando ahora tenemos mucha más evidencia científica que son los aerosolos, que pueden ser los espacios cerrados, la falta de ventilación, lo que propaga el virus. Y en consecuencia, el gobierno diseñó una serie de instrumentos para poder tratar de no solamente ir actualizando las restricciones, ir alivianándolas, ir contrastándolas con lo que es la mejor evidencia científica, pero también una serie de batería de instrumentos que fueran permitiendo ir protegiendo los empleos, la ley de protección del empleo, el IFE laboral el día de hoy, y también los ingresos de las familias chilenas a través del IFE, la ley de protección del empleo, pero también en particular ayudas específicas para las pequeñas y medianas empresas, como fue el proyecto de ley que ustedes también votaron, que dio origen al bono PYME, que se está entregando a partir de las semanas pasadas, las postulaciones para el segundo bono de alivio para las micro y pequeñas empresas del país. Y en consecuencia, la situación actual es bastante distinta a la experimentada a los inicios de la pandemia, sobre todo si nosotros nos ponemos a contrastar las restricciones que hemos tenido durante este primer semestre del año 2021 con respecto a lo que fue el primer semestre del año 2020. ¿Y por qué son distintas? Porque hemos ido avanzando, por supuesto, dentro del proceso de vacunación, se ha ido actualizando el plan paso a paso, casi la totalidad de las comunas de nuestro país se encuentran en fases 3 o 4 de dicho plan, y esto ha significado que hay una mayor reactivación de nuestra economía. Lo dijo el Banco Central, un crecimiento en el segundo trimestre en 18,1%, el crecimiento más alto que nosotros hemos tenido desde que existe la serie del Banco Central creada en 1986. Lo dijo la encuesta también de empleo de la Universidad Católica de Chile. Se están recuperando los empleos, se están creando nuevas formas de trabajo, toda vez que vamos disminuyendo estas restricciones a la economía. Y eso se ha visto reflejado también en los indicadores económicos. La economía está creciendo con fuerza, ya habiendo recuperado todo lo perdido durante la pandemia. Y estas excelentes cifras económicas debiesen continuar con la misma fuerza durante el segundo semestre de este año, dado que existen mayores libertades, lo que permite en consecuencia un mayor y mejor desarrollo de distintas actividades económicas. Considerando el contexto indicado de cuando parte este proyecto de ley, a cómo estamos ahora y cómo ha ido evolucionando la pandemia, me encantaría poder, presidente, por su intermedio, poder dejarle la palabra al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sobre las consecuencias jurídicas y procesales, para terminar después nosotros como Ministerio de Economía hablando un poco más de las consecuencias económicas y efectos no deseados de una regulación que por supuesto nace en un contexto y nace con la mejor de las intenciones. Por su intermedio, entonces, presidente, me encantaría poder ceder la palabra a Sebastián Valenzuela, subsecretario del Ministerio de Justicia. Presidente. Adelante. Muchas gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, saludar a través suyo también, por su intermedio, a todos los senadores y senadoras de la comisión, también al diputado Sepúlveda y al resto de los intervinientes, y junto con agradecer también este espacio para poder comentar este tema, que es muy relevante, especialmente en el contexto de la situación provocada por la pandemia.
anunciar, presidente, que también me acompaña Mónica Naranjo, que es la jefa de la división jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que nos va a acompañar también en la sesión, porque yo a las 10:30 tengo otra sesión también en esta corporación, en la Comisión de Constitución del Senado, así que desde ya presento las excusas hasta las 10:30, presidente. Bueno, tal como señalaba subsecretario de Economía, más allá de consideraciones económicas, que también obviamente son la base dentro de la cual surge este proyecto, la verdad es que en la forma en que está actualmente establecido este proyecto hay una serie de observaciones desde el punto de vista jurídico y en el sistema de un proceso civil, cuando hablamos justamente de poder dar garantías para el cobro de deuda, que nos parece importante que la Comisión pueda tener a la vista a la hora de conocer este proyecto. Algunas de ellas, debo reconocer efectivamente que han sido consideradas en lo que escuchamos de diputado Sepúlveda respecto a algunas modificaciones que nos parecen bien, pero creemos que subsisten algunas otras y que es importante que pueda conocer la Comisión. Y una de ellas, creo que es importante hacer un despeje conceptual de qué es lo que entendemos por embargo, porque en términos generales el proyecto lo que hace, y eso se mantiene, entiendo, con lo que fue comentado recientemente por el diputado, es una suspensión de los embargos, de los remates y de los lanzamientos que se pueden producir a propósito de deudas que puedan existir. Y acá me gustaría detenerme particularmente en el embargo, porque hay un error conceptual desde el inicio del proyecto que creo que trae algunos efectos indeseados. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque el proyecto en su origen, y lo describe la moción, señala que el embargo lo va a entender como aquella actuación judicial realizada por un ministro de fe que tiene por objeto el retiro de bienes para su posterior remate. Es decir, el proyecto lo que entiende por embargo es una cuestión física, que es que se retire de esa posesión, sea un bien mueble o un bien raíz, el deudor. Y la verdad es que esto es distinto a lo que jurídicamente corresponde al embargo. Tenemos ahí en la primera lámina esta definición de embargo, que es una entrega real o simbólica. Y en esto quiero destacar que es una entrega real o ficticia que puede hacerse de los bienes a quien sea designado depositario hasta que finalmente se pueda producir un eventual remate. Porque lo que caracteriza el embargo, presidente, y esto es muy importante, insisto, para los fines del proyecto, es que es una limitación jurídica del derecho de dominio. No es una afectación necesariamente material de dejar de ocupar, por ejemplo, un bien raíz o de tener un bien mueble. Lo que hay es que se afecta la facultad para transferir precisamente ese bien. Y lo que sucede en la práctica normalmente en nuestro país es que el retiro únicamente puede proceder, y de manera muy excepcional, yo diría, respecto a los bienes muebles, pues en la mayoría de los casos es el propio deudor quien sigue teniendo esos bienes muebles o quien sigue, por ejemplo, habitando un bien raíz. Se lo designa jurídicamente en su calidad de depositario, pero él sigue ocupando ese bien raíz o teniendo ese bien mueble, sin perjuicio que el proceso continúa. Por lo tanto, no hay una afectación material, y de ahí entonces que es importante aclarar eso. Como se señala en la siguiente lámina, te pido ahí por favor que se avance en la presentación. El proyecto, además, en relación con esta misma materia, parece no soslayar el hecho que el embargo precisamente tiene lugar al inicio de un juicio y finalmente la realización de los bienes se produce al final. Es decir, lo primero que hay un es embargo para evitar que siga en el tráfico jurídico ese bien y que por lo tanto se pueda vender, se pueda ceder por parte del deudor, sin perjuicio que al final del juicio solamente va a haber un remate. Entonces, acá esta confusión tiene como efecto práctico la suspensión desde un inicio de la posibilidad de trabar un embargo sobre el bien raíz cuando se entiende que la finalidad que busca el proyecto es evitar el retiro de los bienes. Entonces,
se parte desde el inicio, limitando la facultad del embargo, que tiene por finalidad sacarlo del tráfico jurídico, que esto no se venda, no circule, y que normalmente queda en manos del deudor, pero se entiende que la finalidad del proyecto es que no se vaya a dejar sin ese bien al deudor, en tanto se mantenga la situación de emergencia. Entonces, esto es lo primero que nos interesa destacar, presidente, que no se debiese cubrir la totalidad de estas actuaciones, no el embargo, sino que atacar lo que tiene que ver más bien con efectos del remate o del lanzamiento. En segundo lugar, y precisamente relacionado con esto, tal como aparece en la siguiente lámina, acá se produce también, al afectarse el embargo, una situación que de todas maneras va a estar facultado para un acreedor la interposición de otra medida precautoria, que es la prohibición de celebrar actos y contratos. Y acá los efectos jurídicos son los mismos. Lo que se persigue es que ese bien no circule en el tráfico jurídico y quede precisamente en manos, como normalmente ocurre, del propio deudor. Y nuevamente, acá vemos que a propósito de esta confusión entre cuáles son estas medidas precautorias y cuáles son los efectos en la realidad, materialmente, para la situación del deudor, es que algunas excepciones que contempla el proyecto y que fueron incorporadas en primer trámite se transforman en impracticables. ¿Cuál es el ejemplo que pongo acá? Por ejemplo, el proyecto, desconozco si en la indicación se mantiene o no esto, pero hasta el momento en el proyecto que es aprobado en la Cámara de Diputados, se establece la facultad para que el juez pueda ordenar igualmente el lanzamiento si el inmueble, por ejemplo, estuviera grabado con una hipoteca y se demuestra que hay un perjuicio por el no pago del inmueble arrendado. Y esto puede generarse igual un perjuicio para el dueño. ¿Cuál es el problema? Que sin embargo el proyecto lo que hace es limitar el embargo desde un inicio. Entonces aquí excepcionalmente igual estaría autorizando un lanzamiento cuando se está produciendo un perjuicio para el dueño, pero ya el proyecto desde un inicio limita la posibilidad de embargo, por lo tanto en ningún caso podría estar la posibilidad de que este bien saliera a remate, porque si no hubo posibilidad de trabar un embargo, mal podría entonces después pasarse a un remate. Entonces esto es importante, insisto, desde la perspectiva jurídica para poder ir despejando algunas inconsistencias dentro de la formulación del proyecto. En tercer lugar, acá creemos que en los términos en que está planteado el proyecto puede haber afectaciones serias en materia de garantía de igualdad ante la ley, porque el proyecto asume desde una lógica abstracta de que pareciese siempre estar en mejor posición un acreedor versus de un deudor, y por lo tanto lo que se asume es trasladar quién debería soportar, al menos transitoriamente, el no pago de esa deuda, desde los deudores hacia los acreedores. Y esto es una presunción, insisto, que hace el proyecto a nivel general. Y el problema que hay es que esto lleva a desconocer cuál es la situación en la práctica muchas veces que tenemos entre acreedores y deudores, donde no necesariamente los acreedores están siempre en mejor situación que un deudor. Eso en la relación directa entre un deudor y un acreedor se da, pero puede que patrimonialmente esté mucho mejor posicionado un deudor versus un acreedor. Bien señalaba el diputado Alexis Sepúlveda justamente la situación de los juicios laborales, donde teníamos la situación de un trabajador que legítimamente tiene una indemnización y que tiene una acción de cobro en contra de su empleador y que legítimamente puede reclamar ese embargo y posterior remate eventualmente de bienes de una empresa para que se le pague esa indemnización. Y la situación patrimonial en general es justamente la inversa. El trabajador es el acreedor, pero patrimonialmente la empresa, que es la deudora, está en una situación patrimonial mucho mejor. Y ahí entiendo, por lo que alcancé a escuchar, que se estaría excluyendo esta situación. Pero esto no se agota acá. Podemos poner el ejemplo de una empresa pequeña o mediana, una pyme, que es proveedora a una gran empresa y tiene facturas pendientes de pago esta gran empresa a la cual esta pyme provee. Nuevamente, ¿cuál es la relación? La pequeña empresa es acreedora,
se la deuda al pago de una factura. Una gran empresa es la deudora, y con esto estamos dejando justamente de amparar a esta pequeña empresa para que pueda ejercer estas acciones de cobro. Entonces, aquí yo creo que hay una definición de fondo, presidente, que es bien importante, de plantear el proyecto en términos de hacer una presunción de derecho, como decimos los abogados, que básicamente no admite excepción, de que siempre el acreedor está en una posición patrimonial más ventajosa. Y eso no es así, y eso es importante, obviamente, que considerado. Por eso decimos acá, al final de esta lámina, que en muchos casos esto puede producir una efectiva denegación de justicia y dejar en muchas situaciones desamparadas fuera la ley a situaciones que requieren, obviamente, que esto se resuelva por la vía judicial. Un cuarto aspecto, presidente, tiene que ver con una institución que es muy importante tenerla a la vista y que normalmente es una situación que se da en materia de crédito, especialmente otorgados por la banca, que es la figura de la aceleración de crédito. ¿Qué es la aceleración de crédito? Es una figura que se establece justamente en el otorgamiento de estos créditos, en que cuando se produce el incumplimiento del pago de una deuda que está establecida en cuotas, el incumplimiento del pago de una deuda genera la exigibilidad de toda la deuda. O sea, una persona, por ejemplo, puede deber una deuda en 10 cuotas, basta que deje de pagar la primera cuota y que caiga en incumplimiento, y el acreedor tiene el derecho a exigir entonces el cumplimiento total de las 10 cuotas. ¿Cuál es el problema de cara a este proyecto de no considerar esta figura? Que al congelar, por ejemplo, el pago de una cuota a través de la realización, por ejemplo, de un bien mueble, que muchas veces al deudor le puede convenir, porque con eso puede pagar una cuota y evitar esta aceleración, si esto queda congelado, al final, cuando termine la vigencia de esta ley, por ejemplo, independientemente de los plazos que se establezcan, nos vamos a encontrar con que el deudor debe la totalidad de la deuda. E insisto, puede haber casos en que haya querido igual a través de esa realización haber pagado una cuota para evitar, y esto pensémoslo en créditos hipotecarios, por ejemplo, donde hablamos de deudas que son pactadas en varios años. Por lo tanto, nuevamente, lo que observamos acá del proyecto es que en términos tan generales puede abarcarse situaciones que obviamente no son las queridas por el proyecto, y por eso que habría que ver una situación más bien particular del caso a caso. En quinto lugar, presidente, es importante ver cuál es la realidad actualmente de lo que está operando. Bien comentaba su secretario de Economía que esta moción y legítimamente surge en abril del año pasado. Ya hemos transitado ya varios meses, casi un año y medio, en esta situación. Justamente en abril también, cuando se dio inicio a esta moción, logramos establecer una ley, y acá quiero destacar justamente la buena disposición del Congreso para poder adecuar rápidamente nuestro sistema de justicia. Fuimos los países en Latinoamérica que más oportunamente y mediante una ley pudimos organizar transitoriamente lo que iba a ser la situación de pandemia. Y todos pensábamos que esto iba a ser por algunos meses, donde se establecieron regímenes excepcionales de funcionamiento. Esta ley, que fue publicada también precisamente en abril del año pasado, regula de manera transitoria algunas situaciones, obviamente, para prevenir algunas situaciones de abuso. Particularmente dispone expresamente que los tribunales no podrán decretar diligencia en actuaciones judiciales que, de caso de realizarse, puedan causar alguna indefensión a alguna de las partes o los intervinientes a consecuencia de las restricciones impuestas por la autoridad en el marco precisamente de este estado de excepción constitucional o las consecuencias que se producen por la emergencia sanitaria. La lógica que tiene ese proyecto, y esa ley, perdón, es que el tribunal deba evaluar caso a caso la situación donde podría darse una situación de abuso. Pero por lo demás, lo que hizo esta legislación es suspender todos los procedimientos judiciales que estuviesen corriendo los términos probatorios. Ahora, quiero ser bastante claro en cuál es la situación actual. Esta ley fue pensada con una temporalidad mientras estuvieran vigentes los estados de excepción constitucional, pero obviamente, dado el tiempo que se ha extendido esto, no es posible pretender que este régimen se perpetúe.
¿Y por qué menciono esto? Porque hoy día se está también tramitando en el Congreso un proyecto de ley que, en términos generales, lo que busca es volver a poner en marcha el sistema de justicia, independientemente si existe un estado de excepción constitucional o no, pero estableciendo normas para todos los casos, procesos civiles, procesos penales, procesos laborales, ni qué decir en materia de tribunales de familia, que el sistema pueda reconocer todas las consideraciones que tiene que tener frente a un estado de excepción constitucional o frente a una emergencia sanitaria. Y así, por ejemplo, se regula la tramitación vía remota de muchos de los procedimientos civiles, la incorporación de tecnología para acelerar las actuaciones vía electrónica y no que requieran la presencialidad de las personas, hacer los procesos más breves, y estas son modificaciones, algunas de ellas transitorias y otras permanentes. Este es un proyecto que fue presentado en septiembre del año pasado, fue conocido por el Senado y aprobado en primer trámite, y actualmente lo estamos discutiendo en la Cámara de Diputados, particularmente en la Comisión de Constitución. Esperamos, obviamente, es un proyecto complejo técnicamente, pero que concita bastante apoyo desde el punto de vista de las modificaciones al sistema, y que fue trabajado en conjunto con el propio Poder Judicial, con académicos, colegios de abogados, distintas organizaciones, y que también, insisto, vuelve a poner en funcionamiento el sistema, pero con todas estas salvaguardas que, insisto, debiesen dejarse más establecidas en el caso a caso que pueda evaluar el tribunal. Finalmente, presidente, por todas estas consideraciones, creemos que en los términos como está actualmente propuesto, insisto, con esta lógica de hacer más bien una cobertura general de la situación, sin permitir evaluar caso a caso, podría tener algunos problemas vinculados a posibles vulneraciones de garantías constitucionales. Menciono el tema de la igualdad ante la ley, insisto, ahora entiendo se ha modificado la situación en el caso de la justicia laboral, que es muy importante justamente no considerar esa situación, pero puede haber otras situaciones donde las relaciones de acreedor y deudor no sean justamente en lo que se piensa, que el acreedor está siempre en una mejor posición, y que por ende también ahí pueden haber algunas afectaciones, particularmente en el derecho de propiedad, porque en nuestro país está reconocido el derecho de propiedad sobre derechos personales, es decir, sobre un crédito que pueda tener una persona en contra de otra, o una empresa u organización en contra de otra, y por lo tanto acá podrían haber problemas en esta materia de sede jurisdiccional que podrían terminar también el día de mañana discutiéndose sobre esto y trabar lo que fuera la efectiva aplicación de esta ley. Eso es en general, presidente. Estamos ya obviamente a seguir colaborando. Entendemos efectivamente cuál es el problema que está detrás de esto. Solamente también quiero destacar lo que mencionó el diputado Sepúlveda sobre la situación del arriendo, que efectivamente también entendemos que es un aspecto que se mezclaba con una situación que tiene que ver con el cobro de deudas, y tal como se ha mencionado, de hecho ayer estuvimos en la Comisión de Constitución del Senado discutiendo este otro proyecto que busca también modificar los procedimientos de cobro en materia de arriendo, y creo que también eso recoge parte de las preocupaciones. Solamente eso, presidente, y entiendo, tal como había señalado el subsecretario Pertusé, que también hay otras observaciones desde la perspectiva económica. Muchas gracias, presidente. Gracias, subsecretario. No sé si el gobierno quiere complementar la información. Sí, presidente. Me gustaría complementar la posición del subsecretario de Justicia con algunas perspectivas económicas sobre cuáles pudiesen llegar a ser los impactos de este proyecto de ley. En primer lugar, aquí puede haber un encarecimiento de los créditos por la alternación de los incentivos al no pago de las obligaciones y el debilitamiento de la posición financiera de los oferentes de crédito. Así, ¿Alguien tiene prendido el micrófono? Sí. Adelante. Ahí funcionó, presidente. Muchas gracias. Y un debilitamiento de la posición financiera del oferente del crédito. Así esto estaría atentando contra la reactivación económica del país, que es precisamente lo que nosotros más necesitamos en estos momentos. Junto con esto se puede afectar la cultura de pago de las obligaciones de crédito y del mercado crediticio, dado que los oferentes van a contar con menos herramientas para el cobro de las mismas, alterando o incluso paralizando el sistema ejecutorio de crédito. Y este daño podría derivar en una menor actividad crediticia, lo que trae aparejado el encarecimiento de los créditos, ya que
los riesgos van a subir y al suspender la posibilidad de poder ejecutar al deudor, eso significa que se encarece el crédito. Adicionalmente, los proveedores al momento de poder evaluar van a privilegiar fuertemente a un segmento de potenciales deudores de menor riesgo relativo y eso empieza a generar inequidad y entorpece el acceso al crédito, sobre todo a aquellas personas que a lo mejor más lo necesitan en estos momentos. En segundo lugar, la deuda se trasladará únicamente a otro hogar sin que se solucione el problema, sino más bien incluso pudiendo agravarlo. Al prohibir temporalmente el lanzamiento por arriendo, se transfiere el problema financiero de un hogar a otro, pasando a sufrir el problema de liquidez ya no del arrendatario, sino del arrendador. De esta manera se afecta directamente a muchas familias que también han sido golpeadas por la pandemia y que dependen de dichas rentas, y así se genera un círculo vicioso de incumplimiento. Muchos arrendadores además mantienen deudas hipotecarias sobre dicha vivienda, y aunque el proyecto contempla excepciones para ello, la carga de acreditar el perjuicio va a recaer en ellos, por lo que implica mayores gastos procesales y extender aún más el proceso de lanzamiento de sus deudores. En tercer lugar, presidente, y a consecuencia de lo anterior, se pueden generar efectos negativos en el mercado de arriendo inmobiliario, toda vez que la rentabilidad depende de mecanismos de cobro y comportamientos de los pagos adeudados. Así, podrían incluso aumentar los precios de los arriendos, y dicho aumento afectaría los ingresos y las disponibilidades de ahorros para las familias chilenas. La renta residencial constituye el único ingreso de muchas personas o permite el pago del dividendo, por lo que privarlas del mismo generará consecuencias nocivas para la economía de dichas familias. En cuarto lugar, no existe, dado el contexto en que estamos ahora, una justificación macroeconómica, microeconómica o social para aprobar una iniciativa de este tenor. Las condiciones actuales ya han generado un sobrecalentamiento de nuestra economía por el exceso de liquidez, eso lo ha dicho el Banco Central, impactando en la inflación y en las tasas de interés, entre otros efectos. Esas serían, presidente, no solamente las consideraciones económicas que nosotros analizamos desde una perspectiva que son complementarias a las observaciones más procesales que hizo el subsecretario Valenzuela. Esa sería la opinión del Ejecutivo, presidente. Gracias, subsecretario. Se ofrece la palabra, el diputado Sepúlveda está pidiendo la palabra. Gracias, presidente. Voy a obviar toda la parte que tiene que ver con arriendo, lanzamiento, porque eso obviamente la intención y la indicación lo saca, por lo tanto no le pido disculpas a los subsecretarios no haber podido enviarla antes para que hubieran podido exponer sobre el nuevo texto, digamos, ¿ah? Pero está ahí y obviamente la opinión que ustedes señalan justifica efectivamente lo que nosotros analizamos anteriormente en la misma Comisión de Economía sobre la complicación que eso genera. Así que en eso estamos en la misma ruta, digamos. El tema de los juicios laborales también, por cierto, era el ejemplo más gráfico de la posición, que no siempre uno cree que es la posición del acreedor la más potente, y por lo tanto también está recogido. Y me voy a quedar con algunos de los planteamientos y con la percepción que tengo, porque eso facilitaría las cosas y podría perfeccionar un proyecto como este. En la voluntad que pueda tener el Ejecutivo de caminar junto con la Comisión de Economía del Senado en el perfeccionamiento de este proyecto en la medida en que estén convencidos de que este proyecto es necesario, que efectivamente tenemos un problema ahí. A mí me gustaría recalcar con mayor fuerza, y eso también esperaría, aparte de los aspectos macro, micro, jurídicos, legales que pueda generar este proyecto, también me gustaría tener por lo menos un atisbo, una señal de solidaridad con respecto a la situación que viven miles de personas, miles de chilenos, que es una situación real, ¿eh? Una situación apremiante, producida por deudas, muchas de ellas que están hoy día con garantías, ¿no es cierto?, de una situación que ellos no provocaron. Esto uno no lo puede asimilar a la lógica normal de un negocio, que te fue mal o te fue bien. Hubo muchas personas que hoy día han sido afectadas, y lo reitero, por la decisión legítima y necesaria, ineludible de la autoridad,
de establecer restricciones. En eso no nos perdemos. Entendemos que debe ser así. Pero a propósito de esa decisión de la autoridad, muchos se han visto afectados en su negocio. O sea, yo me pregunto, una persona que el 2020 compró, o durante el 2019 para trabajar el 2020, un furgón escolar y que no ha podido trabajar durante todo este tiempo, con una deuda contraída, digamos, y que en la mayoría de los casos está en garantía el vehículo. ¿Qué pasa con un empresario gastronómico que sus ventas se fueron a cero? Más allá de hoy día de las libertades que se señalan, de los espacios de apertura que se han abierto, que esperamos que se mantengan, porque tampoco sabemos cómo esto va a evolucionar. Hay experiencias en otros países que hablan de un retroceso, bienvenido, pero empresarios gastronómicos que hicieron una inversión, pidieron un crédito, tuvieron que dejar de garantía, por ejemplo, una propiedad y que hoy día no han podido estar, hoy día han caído en mora por una situación absolutamente externa. Entonces, ahí me gustaría que pudiéramos empatizar con esa realidad, porque esa respuesta no la da la banca hoy día. Hay que ser franco. El Banco Estado, debo señalarlo así, tiene paralizados los remates. Hay una buena señal. Otro dato de lo importante, de lo necesario de este proyecto, también lo dio el mismo Poder Judicial, que el año pasado, en un autoacuerdo, suspendió todos los procedimientos que tenían que ver con remates, pero los volvió a activar durante este año, estableció un procedimiento de manera telemática, por lo tanto, eso hoy día está operando. Pero el Poder Judicial el año pasado dio una señal en ese sentido, de manera autónoma, cuando a lo mejor lo deberíamos haber hecho de manera legislativa. Y entonces, yo ahí lo que planteo es la posibilidad, y lo he escuchado del subsecretario de Justicia, la intención, la voluntad hacia donde apunta este proyecto, y si hay correcciones que hay que hacer, bienvenido. Yo creo que, para serle franco, y creo que el proyecto lo necesita, es la intervención del Ejecutivo, poder consensuar un texto que obviamente se haga cargo de algunas externalidades que eventualmente no las hemos visualizado, a pesar de la modificación del texto que hemos presentado, y avancemos con un proyecto que pueda caminar y se haga cargo de esta problemática. No extingue las deudas. No creo que eso vaya a generar un encarecimiento en los créditos. No extingue las deudas, solamente retrasa la acción. Los créditos no se incrementaron a propósito de que el año pasado el Poder Judicial suspendió todo tipo de remate en sus procedimientos. No hay un dato que así lo acredite. La deuda no se extingue. En general, la posición dominante es del sistema financiero, cuando el subsecretario, y ahí me hago cargo, hablaba de pymes con empresas más grandes. En general, esas deudas, si bien se pueden factorizar, pueden tener algún impacto de cobro, tienen que tener un camino judicial, pero no están garantizadas con una propiedad, no están garantizadas con un bien raíz o con un bien mueble. Entonces, es como una situación un poquito distinta. Sí, me hago cargo, subsecretario Valenzuela, de que efectivamente, y fue parte de la discusión, de que no todos los embargos implican retiros de las especies, por decirlo de alguna manera. Pero pueden significar eso. No está prohibido, digamos. La realidad es otra, sin duda, pero como no teníamos una solución legislativa para una situación de que de hecho existe y es posible, pero que en la práctica no opera con la frecuencia que uno pudiera esperar, no encontramos una solución intermedia que nos pudiera solucionar ese planteamiento. La verdad es que el tema más grueso nuestro es que a la gente se le quiten sus bienes muebles, que se rematen sus bienes inmuebles, y eso es lo que queremos un poco no evitar, sino que a propósito de esta medida poder trasladar esa decisión, obligar a que exista un acercamiento entre la banca y el deudor, que haya una reprogramación de la deuda, que forcemos, digamos, a un entendimiento distinto, en el entendido de que estamos hablando de una situación excepcional. En un tiempo normal, los negocios funcionan o no funcionan, y cada cual uno es responsable del riesgo del emprendimiento que uno tuvo. Pero en esta situación que hoy día vivimos, muchos se han visto afectados en sus deudas con crédito hipotecario, han perdido su trabajo, han perdido sus ingresos y se han obviamente afectado en esto. Y eso es lo que pretendemos cautivar. Bienvenidos y avanzamos juntos. Esa sería la lógica del inicio del proyecto, y efectivamente retiramos
todo el tema de arriendo, algunas de las imperfecciones y contradicciones que las vimos, al igual que el subsecretario, en ese artículo, en esa parte del inciso que señalaba el tema de los lanzamientos vinculados al tema de los remates. Era una contradicción total, pero eso está fuera ya del texto. Gracias. Gracias. Le damos la palabra a James Wilkins para que dé el informe por la biblioteca. Senadora Aravena. Sí, es que creo que es importante, antes de que hable el señor Wilkins, que yo quiero un poco hacerme cargo de lo que se ha planteado acá, y en ese sentido quizás en el ámbito de lo que está hablando el Ejecutivo, quizás prohibir enajenar, por ejemplo, los bienes que no sean sujetos de garantía de este crédito, pudiera ser una alternativa. Y yo escuché atentamente todas las argumentaciones y la verdad es que si bien la economía ha mejorado, tenemos que reconocer que se ha hecho un esfuerzo inmenso del fisco en estos últimos meses. Sí hay actividades económicas que han sufrido, digamos, muchas consecuencias en función de la pandemia, hay sectores económicos complicados y tenemos 1 millón de empleos que tenemos que recuperar. Se cree que probablemente vamos a los 300.000, pero todavía es bastante. Entonces, no creo que el negocio del banco también sea efectivamente que tener que rematar casas, departamentos. No es el negocio del banco. El negocio del banco es o el crédito, y por lo tanto yo creo que yo le pediría al Ejecutivo, tengamos a bien revisar las observaciones, la nueva redacción del diputado, y poder ver una alternativa de nueva redacción que ya no incluye arriendos, que hay varias cosas que podríamos mejorar, el tema de prohibir la enajenación de bienes que no sean parte de la garantía, pero abrirnos a buscar alternativas de plazo, mejorar redacción, pero yo creo que es un tema a discutir, porque efectivamente había una prohibición hasta ahora, pero esa prohibición se acaba el 30 de septiembre. No sabemos qué va a ocurrir después de esa fecha, entonces yo creo que no es un tema que debiéramos simplemente cerrarnos. Y por último terminar diciendo que la experiencia europea es que este virus vuelve quizás con más fuerza. Nosotros estamos vacunados, es verdad, pero no sabemos las consecuencias que va a tener en 2 meses más la nueva variante Delta en la economía y en la vida de los chilenos, y por lo tanto este tipo de proyectos yo creo que puede ayudar a ordenar un poco la casa, a generar menos angustia y a proyectar el futuro de quienes son hoy día microempresarios y que están apostando con sus bienes la vida entera, porque es todo lo que tienen. Así que eso solamente, presidente. Gracias. Gracias. Señor Wilkins, y después abordamos lo planteado por la senadora Aravena. Gracias, presidente, por su intermedio. Se nos solicitó a la biblioteca algo muy concreto, que era revisar cómo conversaba el proyecto de ley que dispone la suspensión de las medidas de embargo y lanzamiento en relación con la ley 21.226, que establece un régimen jurídico excepcional para los procesos judiciales. Ya se ha explicado bien cuál es el contenido del proyecto de ley, así que me voy a enfocar principalmente en la ley 21.226, que establece una serie de medidas que dicen relación con materias propias del proyecto de ley. En abril del 2020 se publicó esta ley, que establece este régimen jurídico excepcional para los procesos judiciales, y establece 3 medidas que a mi juicio se relacionan directamente con las materias del proyecto de ley. La primera es la posibilidad de suspender audiencias. La segunda es la postergación, que es la postergación de diligencias de actuaciones judiciales. Y por último, la facultad de abogados, de mandatarios e intervinientes de reclamar un impedimento. Vamos a revisar cada una de ellas. Primero, la ley establece la posibilidad, o establece en realidad un mandato a la Corte Suprema para que durante la vigencia del estado de excepción constitucional, por calamidad pública y por el tiempo que éste sea prorrogado, ordene a los tribunales de justicia que suspendan las audiencias cuando sea un hecho público y notorio que, a consecuencia ya sea de las restricciones impuestas por la autoridad o en razón de las consecuencias provocadas por la emergencia sanitaria, las audiencias no pueden realizarse sin faltar a principios básicos del debido proceso, como son la falta de la bilateralidad, la contradictoriedad, la apreciación de la prueba o el impulso procesal.
En el cumplimiento de este mandato, la Corte Suprema lo que puede hacer es establecer las suspensiones que estime pertinente y por los tiempos que estime necesario, pudiendo disponer dicha suspensión separado por judicatura o por territorios jurisdiccionales. Una vez que sea ordenada la suspensión, debe esta reagendarse para una fecha posterior al cese del impedimento o al cese del estado de excepción. Una segunda medida que establece la ley 21.226, que se relaciona directamente con el ámbito del proyecto de ley, es la prohibición que establece para que los tribunales ordinarios y especiales decreten diligencias o actuaciones judiciales durante la vigencia del estado de excepción que pueden causar la indefensión a alguna de las partes o intervinientes. Dicha indefensión puede ser causada ya sea como consecuencia de las medidas impuestas por la autoridad, las restricciones, o en razón de las consecuencias provocadas por la emergencia sanitaria. En estos casos, los tribunales deben postergar la realización de dichas diligencias y actuaciones para la fecha más próxima posible, siempre posterior al cese del referido estado constitucional. Para estos efectos, la ley entiende que una parte se encuentra en indefensión cuando no se cumplen las normas del debido proceso que cité precedentemente. Finalmente, la ley establece la facultad de abogados, de mandatarios y otros intervinientes que hayan estado impedidos de cumplir con los plazos de ciertas actuaciones judiciales o de ejercer oportunamente acciones y derechos en procedimientos judiciales en trámite, a reclamar el impedimento dentro de los 10 días del cese de dicho impedimento, caso en el cual los tribunales deben reagendarlo. Bueno, en ese contexto de la ley 21.226, en abril del 2020, la Corte Suprema dicta el auto acordado número 53, y que se refiere a cada una de estas medidas, entre otras más, ¿ya? Respecto de la suspensión de la audiencia, la Corte Suprema dispone que no ordenará la suspensión de las audiencias, sino que éstas deben llevarse a efecto preferentemente de manera telemática y excepcionalmente de manera presencial, reservando la presencialidad para aquellos audiencias o vistas de la causa que sea necesario e indispensable realizar presencialmente por los principios o por los elementos o normas del debido proceso. En lo que se refiere a la suspensión o la postergación de diligencias o actuaciones, el auto acordado es enfático en señalar que los tribunales deben dar pleno cumplimiento a la ley 21.226, en el sentido que no pueden decretar diligencias o actuaciones que pueden causar la indefensión de una de las partes. Complementario a esto, en enero del 2021, la Corte Suprema dictó un auto acordado que tuvo por objeto regular el desarrollo de remates judiciales de manera telemática, y entre otras medidas estableció la siguiente: ordena habilitar en la página del Poder Judicial un botón donde aparecen todos los remates programados y con la agenda de los remates. Permite que las personas participen, tanto los intervinientes como el público general puedan participar en el remate, que es abierto, con su clave única, y clave única que se usa también para suscribir las correspondientes actas de remate. El tribunal debe aceptar la solicitud de conectarse de todos los intervinientes y también del público en general, y establece la obligación de los tribunales de respaldar las audiencias y de grabarlas íntegramente. Eso, señor presidente, con relación al alcance de la ley 21.226 que se nos solicitó. Tengo un problema con la conexión. ¿Me escuchan o no? Sí, lo escuchamos, presidente. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. No escucho nada. ¿Se escucha ahora? ¿Se escucha perfecto? Estimado presidente. Bueno, no sé si está el presidente o no, pero voy a tomarme la palabra entonces.
Yo quiero hacer una consulta al diputado y al subsecretario de Justicia o a quien pueda contestar. Todo el alegato que se hace para justificar el proyecto, que me parece razonable, el diputado Sepúlveda aludía a la solidaridad mínima y a la cercanía con aquellos que están en dificultades económicas, que no pueden pagar y son sometidos a estos procesos. Mi consulta es si solo estamos hablando de aquellos embargos, remate o suspender, ¿no es cierto?, o también son personas que pueden ser naturales o jurídicas de cualquier tipo. Porque cuando uno a veces quiere empatizar con el que ve a la vista que está sufriendo, puede generar un problema a la contraparte, que puede ser el acreedor. El acreedor puede ser de distintos tipos, puede ser tanto más vulnerable que la persona que dejó de pagar o la empresa que dejó de pagar. Entonces, mi consulta primera al diputado Sepúlveda es a qué está acotado esta iniciativa. Porque a lo mejor uno puede justificar que un banco o un sistema financiero poderoso se puedan suspender porque se le da un tiempo hasta que el deudor recupere su capacidad de pago. Pero ¿qué pasa con el resto? Yo conozco casos de gente que vive de la rentabilidad de una propiedad donde hizo todo su ahorro de toda su vida, porque con el sistema previsional que tenemos, o ha sido una inversión que le rentara algo o no podía sobrevivir. Y esa persona se queda de la noche a la mañana sin ningún tipo de ingreso y con la desprotección absoluta. Porque después, cuando podría acceder, por ejemplo, a alguna ayuda social, le sale en la ficha social que es propietario de un bien inmueble que le renta tanta cantidad de plata. Y sin embargo, se pasa meses, años, en que no tiene ninguna posibilidad de recuperar, primero, la propiedad de su inmueble y segundo, volver a tener alguna rentabilidad que le permita tener ingresos. Bueno, casos como esos hay muchísimos, de todo tipo. Entonces, por lo menos, a mí me interesa saber bien el alcance, a qué está acotado esto, porque si no está acotado a nada y es general, bueno, por lo que se ha explicado acá, es un proyecto que por muy artículo único que sea y dice unas 4 o 5 frases bien redactadas, tiene repercusiones tremendas. Entonces hay que ver todos los alcances. ¿Cómo procedemos entonces para efecto de la tramitación de lo que viene para adelante? Te ofrece la palabra. Presidente. Senador Aravena. Sí, senador Aravena. Quizás habría que dar una vuelta nuevamente a este tema, porque además hay una situación bien compleja. Se ha hablado de arriendos, el ministerio evidentemente no tenía cómo saber que había una nueva redacción, por lo tanto tampoco pudo hacerse cargo de la nueva, por lo tanto habló la mitad del tiempo sobre una redacción que ya no era. Y yo creo que hay que buscar una manera de encontrar una solución compartida, esa es la ideal, con el Ejecutivo y quizás escuchar algunas otras actores y después de esa sesión y con una propuesta quizás que pudiéramos hacer en forma conjunta, poder votar, pero así como está el proyecto, que recién, digamos, el Ejecutivo se está enterando que el arriendo no está contemplado, veo que es difícil votar hoy día, esa es mi humilde opinión. ¿Cómo, perdón, que pretendían votar hoy día este proyecto? Es lo que se había propuesto, pero a ver, yo escuché la mitad, la verdad, porque tengo un problema con la compañía de las, no la voy a mencionar, pero la conexión con la compañía de las 3 letras, más que conocida. Entonces, perdón, le voy a ofrecer la palabra al diputado Sepúlveda. Me voy a cambiar de conexión, por si pudiera elegir un presidente incidental mientras yo me conecto al teléfono para ver si es que se puede escuchar mejor. Diputado Sepúlveda. Senador Pizarro, que está en el Congreso, sería ideal. Entonces, el senador Pizarro queda presidiendo mientras yo me reconecto y el diputado Sepúlveda. Gracias. No, lo que señala el senador Pizarro tiene toda la razón y efectivamente el texto inicial
generada toda esa complicación. Se ha retirado toda la parte que tiene que ver con los arriendos. Efectivamente, fueron indicaciones incorporadas en la tramitación del proyecto de la Cámara de Diputados que, en mi opinión, vinieron a enredar mucho más el proyecto y efectivamente en el ámbito de arriendos es una situación real de personas que tienen como único ingreso el arriendo de un inmueble. Por lo tanto, este proyecto en su texto original lo que generaba era una complicación a personas naturales en esas condiciones. Eso se retiró, senador. Toda la parte de arriendo y lanzamiento está fuera. Y solamente nos concentramos en el tema de embargo y remate, y por lo tanto lo que usted señala efectivamente fue parte de la discusión. Y lo otro, yo también comparto lo que señala la senadora Carmen Gloria Aravena, en términos de que efectivamente la justicia, en justicia, la verdad es que lo que corresponde es que pudiéramos darle un tiempo más le pudieran dar un tiempo más al Ejecutivo, porque con el nuevo artículo, con la nueva redacción, obviamente muchos de los aspectos que se señalaron en las mismas exposiciones están medianamente resueltos y todavía pueden haber otros aspectos que obviamente no se consideran. Y yo creo que, y yo lo digo con mucho convencimiento, yo creo que este proyecto todavía, a pesar del nuevo texto que enviamos, es perfeccionable, pero creo que ahí necesitamos, en la medida en que el Ejecutivo comparta el espíritu del mismo, la posibilidad de poder generar un trabajo conjunto y permitir generar un texto que se haga cargo eventualmente de toda la situación y acotemos a lo que es el espíritu del proyecto. Así que yo creo que si ustedes lo tienen a bien, entiendo de que efectivamente es necesario dar un tiempo para que con este nuevo texto, tanto el Ejecutivo y tanto como ustedes puedan obviamente hacer un análisis del mismo. Presidente Elizalde, gracias Alexis. Presidente Elizalde, además tenemos una cuestión de orden procesal, pero que nos puede ayudar para construir alguna alternativa. Desde el punto de vista procesal, la Comisión de Economía lo que conoce es el texto aprobado por la Cámara, que es al cual se han referido el subsecretario y el asesor de la biblioteca y los que han intervenido. No existen las indicaciones por parte de los diputados en el trámite en el Senado, como nosotros no podemos presentar indicaciones en la Cámara. Por lo tanto, lo que debemos hacer es tomar el nuevo texto que ha mandado como una propuesta, que ha mandado el diputado Alexis como una propuesta que alguien de la comisión la puede asumir o alguno de nosotros los senadores podríamos presentarla o patrocinarla, o asumirla como un documento de trabajo, ¿ya? Presidente, esa es la situación reglamentaria. Entonces, creo que lo que corresponde es que fijemos un procedimiento como hemos hecho en otros temas, en que podamos buscar un acercamiento entre las distintas posturas partiendo de este borrador que nos ha presentado el diputado Sepúlveda, haciéndose cargo de algunos de los reparos evidentes que se generan. Y eso trabajarlo con la subsecretaría o con la asesoría de la biblioteca, los asesores nuestros, y ver si podemos construir una indicación que sea patrocinada por la comisión. Me parece que eso podría ser un procedimiento, pero de verdad, porque las implicancias que tiene, los efectos que genera en muchos otros ámbitos jurídicos, económicos, social de las personas, es muy grande, porque el abanico es muy amplio. Entonces, así como hay argumentos para ser solidarios con el que debe, también hay argumentos para ser solidarios con el que es acreedor. Yo no, perdón, yo no estoy escuchando, no sé si Me parece que ahora, yo pensé que como tenía mala conexión, que era yo el que no estaba escuchando, pero se cayó el Senado. Sí, se cayó el Senado. Para todo, presidente, tenemos un sitio web www.mequierosalir.cl para quienes quieran hacer cambios de proveedores de servicios de Internet. Les paso el dato a la comisión. Muchas gracias. Partiendo por el Senado. Ya, lo que pasa es que sin secretario tenemos un problema, porque sin ministro de Fe no podemos trabajar. Ahí parece que se están conectándonos. Ahí. ¿Sabía que hay el senador Pizarro?
El único que no se puede caer es Pedro. Si Pedro se cae, tenemos un problema, porque no tenemos ministro de Fe. No sé, aquí nos caímos todos, presidente. Caímos todos. No quedó nadie parado después de esta interrupción. Senador Pizarro, entonces, ¿qué nos estaba diciendo? Álvaro, no sé si alcanzaste. Lo que le Que estaba se- diciendo es una suerte de procedimiento. Ah, y lo que dije anteriormente no se escuchó nada. La primera parte. Yo lo que sugería, presidente. ¿Ah? Se escuchó Lo la repito. primera parte. La mitad se cortó. El resumen, haz el resumen. Ya. No, el resumen es el siguiente. Como procedimiento para seguir en el análisis de la proposición. Reglamentariamente nos tenemos que atener al proyecto que llegó de la Cámara. El proyecto que llegó de la Cámara es muy distinto a la nueva propuesta que está haciendo el diputado Sepúlveda. Nosotros, el diputado Sepúlveda no tiene facultad para presentar indicaciones en este trámite en la comisión, sí lo tiene cualquier senador. Nosotros como comisión podemos asumir ese documento como un borrador para trabajarlo con el Ejecutivo y nuestros asesores a ver si tenemos una propuesta equilibrada que combine los elementos que aquí se han planteado, porque nadie se ha opuesto a la idea, pero tratemos de hacerlo lo mejor posible. Entonces, esa es la sugerencia, presidente, y ahí establecemos los tiempos, las formas para buscar un texto que nos permita, ojalá, aprobarlo a la brevedad y que sea equilibrado. Esa es la propuesta que estábamos tratando de hacer en conjunto con el equipo de la Secretaría. Bueno, ¿tú estarías de acuerdo con la propuesta del senador Pizarro? Totalmente de Entiendo. acuerdo, presidente. Sí, De está el acuerdo, subsecretario presidente. usted y por el Ministerio de Justicia está Mónica Naranjo. Ya, entonces operamos de esa forma. Y deberíamos después, Ok. internamente, la Comisión preguntar cuál es, cuándo citamos nuevamente a comisión para efectos de votar, o sea, de discutir nuevamente el proyecto. Porque estamos comprometidos, no se olviden, el martes y miércoles con la urgencia del otro proyecto, donde vamos a tener la exposición. Entonces, queremos ver si sesionamos la próxima semana o el martes. Pero, presidente, ¿Sí? yo creo que en problema. forma paralela, tal como decía el senador Pizarro, que ya es experiencia nuestra en esta comisión y en la agricultura, podría los equipos nuestros trabajar en función de esta propuesta que ha hecho el diputado y tratar de mejorar esta redacción de tal manera que paralelamente a nuestras sesiones, la próxima semana pudiéramos avanzar en esto. Bueno, entonces designemos todo a un asesor que establezcan entre los senadores y bueno, lo podemos hacer en simultáneo con el Ejecutivo para efectos de Sí, trabajar en la presidente, tal como lo me informan Jorge. que la próxima semana, el miércoles, tenemos el informe Lipón. Eso significa que tenemos sala toda la mañana. Entonces, vea usted después con la Secretaría consultándonos en qué otros horarios o qué otros días podemos ir adelantando el trabajo respecto de este proyecto, porque en paralelo tenemos otras cosas pendientes también. Perfecto, mire, por ahora que cada senador designe un asesor y que De trabajen, compras públicas. converse con el Ejecutivo y trabajamos eventuales indicaciones y es muy importante que el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Economía puedan participar de este proceso y vamos a ver cuánto agendamos la sesión, entendiendo que nosotros teníamos 2 sesiones comprometidas para la próxima semana, pero vamos a poder realizar solo una porque el miércoles tenemos sala. Y además, el proyecto que estaba ya agendado, el de las compras públicas. El de compras públicas que vimos ayer y son las sesiones para la audiencia. Presidente, invite al diputado Sepúlveda a que coloque algún asesor también que trabaje con los nuestros. Perfecto, que participe el diputado Sepúlveda. Bienvenido su contribución. Bienvenida su contribución. Bueno, no sé si hay otro tema. Nada más, presidente. Hola, Loreto, ¿cómo está? ¿Cómo está? No la escuchamos. No, decía que estaba sin cámara, pero estaba escuchando toda la sesión, así que atenta. Bueno, entonces, como no hay otro tema que tratar en la sesión, agradecemos a los invitados, las intervenciones de ambos subsecretarios de Economía y de Justicia,
por cierto, es la presencia permanente de Jimena Contreras, que es parte de la comisión, y el informe que recibimos de la biblioteca del Congreso que realizó James Wilkins. Así que, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Recording stopped.